Muy buenos días y bienvenidos a este tiempo de meditación en la palabra de Dios, este espacio que apartamos todos los días para sumergirnos en las escrituras, para meditar en ella y para recibir de parte de nuestro Padre Eterno palabras que nos levantan, palabras que nos fortalecen, que nos llenan de sabiduría y que nos ayudan a tomar buenas decisiones. Mi nombre es Carlos Muñoz y en nombre de la Iglesia IRE, una vez más les doy la bienvenida a este espacio, a este canal y quiero antes de iniciar el estudio del día de hoy, invitarles como siempre a que escuchen este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas, a que le den me gusta también, que es muy importante y muy valioso para nosotros, porque entre más me gusta tenga el video, pues la plataforma YouTube lo va a recomendar a otras personas que están buscando contenidos diferentes. Y bueno, también que se suscriban a nuestro canal de YouTube para seguir conformando, para seguir fortaleciendo esta comunidad de amantes y estudiosos de la palabra de Dios. Así que bueno, antes de iniciar, también les invito a que hagan parte de nuestro club de lectura. Tenemos un grupo en WhatsApp que la información está abajo en la cajita de comentarios. Ahí la puede encontrar. Y bueno, nos reunimos en vivo y en directo todos los sábados a las 6:30 de la mañana, hora de España, y los miércoles a las 9:30 de la noche, también hora de España, para leer en vivo y en directo la palabra de Dios. Así que yo le invito a que se anime a participar de esta red, de este grupo, de esta comunidad tan bonita, tan hermosa que estamos iniciando, somos amantes y estudiosos de la palabra de Dios. Vamos a continuar entonces con el estudio del libro de Mateo. Hemos visto en capítulos anteriores, en los últimos capítulos, cómo el Señor Jesucristo va presentando su mensaje. Él presenta su mensaje acerca del Evangelio, acerca del reino de Dios. Lo presentó en el Sermón del Monte y lo puso en acción a través de un grupo de sanidades y de milagros que Mateo nos cuenta, 9 exactamente. Nos cuenta estos 9 testimonios de personas que fueron sanadas, que fueron liberadas, que fueron restauradas en su salud, tanto espiritual como física. Y en la predicación que el Señor hace, en las enseñanzas que el Señor da, pues aparecen dos tipos de personas. Las personas que creen el mensaje de Jesús, las personas que lo siguen, pero también las personas que lo rechazan. Es decir, hablándolo en otras palabras, pues hay personas que responden positivamente al mensaje y otras que responden negativamente al mensaje. Y hemos encontrado en los capítulos inmediatamente anteriores, capítulo 11 y capítulo 12, cómo hay unas personas que se levantan y no aceptan el mensaje del Señor, piden señal del cielo como si no fuera suficiente las sanidades, los milagros y los prodigios que el Señor estaba haciendo. En otras palabras, pues no le creían. Y el Señor pues tiene que decirles que ninguna señal les va a ser dada, sino la señal del profeta Jonás. Y y él está en esa discusión y bueno, parece que la cosa termina ahí. El capítulo 13 nos introduce en una parte de esa enseñanza, de ese mensaje que el Señor quiere darle a su pueblo. Y como el Señor sabía que había mucha gente que quizás no entendía o también no querían entender, pues él utilizó un método didáctico muy especial y muy bonito, que son las parábolas. Y entonces, pues Mateo nos deja aquí en el libro, en el Evangelio, una selección de 7 parábolas que el Señor enseña y las que nos habla acerca de lo que significa ser cristiano, vivir como cristiano, pero sobre todo lo que significa el reino de Dios. Ahora, ¿qué es una parábola? Bueno, una parábola es una historia que el Señor
o una historia que se utiliza para ilustrar o para dar un mensaje de una forma sencilla. Si vemos bien las parábolas, el Señor utilizaba pues elementos de la vida cotidiana, la vida de los agricultores, las cosas de la naturaleza, las cosas que la gente en su cotidianidad solían ver y solían vivir. Entonces, pues él utiliza imágenes, él pone imágenes en estas historias como imágenes de personas que siembran, personas que se dedican a la ganadería o a cuidado de las ovejas, personas que hacen sus oficios en casa, bueno, en fin, él maneja muchas imágenes con tal de ilustrar el mensaje y presentarlo de una manera sencilla y no complicada. Ahora, vamos a estar muy atentos porque aquí hay una palabra que el Señor nos da, que es recurrente en la enseñanza del Señor cuando Él está presentando las parábolas. Y es que el que tenga oído para oír, que oiga. Vamos a iniciar entonces y pero que el Señor nos dé entendimiento para entender esta parte. Dice entonces el capítulo 13 de Mateo, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Vamos a ver que en estos dos primeros versículos, bueno, no nos especifica si fue el mismo día, parece ser a lo mejor era otro día, diferente a los días anteriores que el Señor pues había estado en tantas discusiones em, y en tanta controversia con los fariseos y con las personas que querían oponérsele. Eh, y nos encontramos que el Señor Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Esto nos da a entender varias cosas. Primero, que, que la casa, que la casa donde él vivía, que era en Capernaum, pues estaba junto al mar. Era una ciudad costera, era un pueblo pequeño, bueno, no podríamos decir ciudad, más bien llamémoslo pueblo, era un pueblecito pequeño, humilde, pero la característica era que estaba junto al mar. Pero el mar al que se refiere es el mar de Galilea o el lago Genezaret. Una vez más, conozcamos geografía de la Tierra Santa. El mar de Galilea es un enorme lago de agua dulce que está ubicado al norte de la tierra de Israel y es un lugar del cual nace el río Jordán y provee de agua dulce a buena parte del pueblo de Israel. También tiene recursos para la pesca. O sea que mucha gente vivía ahí alrededor y vivían de la pesca. Dice que Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar, salió a meditar, a orar, no lo sé, él salió, se sentó junto al mar en sus meditaciones y dice que se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. O sea, él se apartó, le gustaba apartarse, sentarse en la barca para enseñarles, para guiarles. Y mire lo que les dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y dice en el versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, el Señor aquí nos cuenta esta primera historia y nos introduce en esta nueva enseñanza que el Señor nos está dando y a través que la está dando utilizando el método de las parábolas. Es decir, el Señor cuenta una historia y y la idea es tratar de entenderla, tratar de buscarle alguna aplicación para nuestras vidas. Y el Señor aquí da una frase que es muy recurrente en este uso de las parábolas, que él la decía mucho, el que tiene oídos para oír, que oiga. Ahora, la pregunta es, ¿cómo están nuestros oídos hoy?
¿Cómo están nuestros oídos? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Estamos dispuestos a escuchar y a entender, a estar concentrados para escuchar la historia que el Señor nos quiere enseñar a través de este método? Esa es la idea. O sea, el Señor captura o capta la atención a través de esta historia, pero requiere de nosotros como seres humanos y como hijos de Dios, estar atentos, estar concentrados, pero sobre todo estar con el corazón bien dispuesto. Ahora recordemos que en ese grupo, en el grupo al que el Señor le estaba hablando, habían dos tipos de personas. Unas personas que le creían al Señor, unas personas que seguían a Jesús, pero también habían otras personas que rechazaban el mensaje, que estaban todo el tiempo criticando, que estaban todo el tiempo diciendo, no, no, así no es. Como este señor enseña, así no es. Habían de esos tipos de personas. Entonces, aquí la pregunta que, que nos tenemos que hacer es, ¿en qué tipo de personas o en qué grupo se encuentra usted o nos encontramos nosotros? ¿Se encuentra usted entre el tipo de personas que sigue a Jesús, que está atento a escuchar su mensaje, que está atento a seguir sus instrucciones y a obedecerlo? ¿O está usted en cambio en el grupo de personas que escucha pero rechaza y lo quiere hacer a su manera? Hay personas así. Hay personas que escuchan el mensaje pero luego en su interior dicen, no, eso así no es. Yo mejor lo hago a mi manera. Y no se dejan moldear. Eso es un síntoma de un endurecimiento de corazón. Preguntémonos eso en esta mañana. Ahora, dice el versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? O sea, los discípulos tenían esa inquietud, porque es primera vez que escuchaban al Señor hablándole en esos términos a la gente. Miren que era una historia muy sencilla, muy fácil de entender, pero la verdad es que no todos la entendían. Y aquí los discípulos pues levantaron su voz y le preguntaron, Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Dice el versículo 11, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Mire que aquí el Señor les da una explicación a los discípulos de por qué les habla por parábolas. Y entonces dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces aquí también nos muestra dos tipos de personas entre los seguidores de Jesús. Y vamos a ver, también de aquí vamos a aprender. Los, los que pertenecían a la multitud, si ustedes miraron bien, si miramos bien en el capítulo 13, nos encontramos que al Señor le siguió mucha gente. Él entró en la barca, se sentó, pero la gente estaba en la playa. La gente estaba en la playa. Pero, eh, pero esto nos deja también entender de que los discípulos estaban con él dentro de la barca. O sea, habían dos tipos de personas. Unos en la playa, que se quedan a la orilla, y los discípulos que suben a la barca con él. Y el Señor aquí les deja claro una cosa. ¿Por qué les hablas por parábolas? Dice, porque a vosotros, o sea, a los discípulos, os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Pero a ellos, más a ellos,
no les es dado. Y aquí viene una cosa que es bien importante. ¿En qué grupo estamos? ¿En qué grupo está usted? ¿En qué grupo está usted? Entonces aquí hay dos tipos de personas. Los, los seguidores que se juntaban por miles, se, se, se acumulaban por miles para escuchar un mensaje bonito, para ver un prodigio, para ver sanidades, quizá deleitar sus ojos viendo sanidades, viendo un cojo ser sanado, viendo un mudo hablar, viendo un leproso ser limpiado. Es decir, se acumulaban y muchos buscaban al Señor también porque necesitaban sanidad, porque estaban enfermos. No sé en qué porcentaje, pero en un porcentaje muy alto, las personas estaban necesitadas. En un porcentaje muy alto, las personas estaban enfermas. Hoy, al igual que ayer, había mucha enfermedad. Ayer, en el pasado y en el presente también, hay muchísima enfermedad. Mire, yo tengo la oportunidad en estos momentos que estoy haciendo esta grabación de, de trabajar en un hospital. Pues yo no soy médico, yo hago parte de la parte logística, pero trabajo en un hospital en este momento, en un centro de salud. Y, y el hospital no para, está lleno, está full todo el tiempo hay consultas, todo el tiempo hay operaciones, todo el tiempo los quirófanos están operando a su máximo, eh, a su máximo nivel y todas las dependencias están en pleno funcionamiento. Y eso nos deja a nosotros ver algo bien, una realidad. Y es que las personas tienen problemas de salud. Hay problemas de salud grandes en este mundo. Cada vez hay más clínicas, cada vez hay más médicos, cada vez hay más centros de atención a personas que están enfermas. O sea, cada vez hay más enfermedad y cada vez hay más personas necesitando, teniendo la necesidad de recurrir a, a este tipo de centros. O sea que eso pasa hoy y pasaba en el pasado. O sea que muchas personas se acercaban a Jesús pues buscando un beneficio, buscando una sanidad. Pero de esos miles, ¿cuántos verdaderamente se convertían en discípulos? Un porcentaje muy poco, muy pequeño. Y entonces ahí vamos viendo la diferencia entre los unos y los otros. Las multitudes seguían a Jesús, pero una vez terminado el mensaje, cada uno para su casa, cada uno a sus quehaceres, cada uno a sus labores, y pues se les olvidó el mensaje, seguían como si nada, seguían igual. Si recibían beneficios, se alegraban, se gozaban, alababan a Dios, pero seguían igual, seguían en las mismas. No había un verdadero cambio, pero habían algunos que pasaban de ser multitud a ser discípulos, a subirse con él a la barca, a acercarse a él, a preguntarle a él, a decirle, Señor, aquí estoy, respóndame esta pregunta. ¿Por qué esta situación? El discípulo, como ya lo vimos en capítulos anteriores, en el capítulo 10, que fue muy interesante, el discípulo paga un precio. El discípulo se sube con el Señor a la barca. No importa si hay tormenta, no importa si hay comida, no importa si tienen que dormir a la intemperie, no importa. El discípulo, el verdadero discípulo, sabe que el Señor es el que sustenta, que el Señor es el que fortalece y que a pesar de las diferentes situaciones, el Señor suplirá toda necesidad. El verdadero discípulo es aquel que depende o que aprende a depender de la palabra de Dios y de Dios mismo. Ahora la pregunta es, ¿usted en qué posición está? ¿O qué posición quiere tener? ¿Quiere ser un verdadero discípulo del Señor? ¿Usted quiere ser un verdadero discípulo del Señor? Para ser un verdadero discípulo, tenemos que entrar en el programa de discipulado. Tenemos que entrar y ya pasar de venir a una reunión un sábado o un domingo, sino entrar a tener un conocimiento ya a otro nivel, a desarrollar un compromiso de estudio de la Biblia,
y sobre todo a tener el compromiso de cuidar de otros, de enseñarle a otros, de impartirle la palabra de Dios a otros. Entonces dice que a vosotros os he dado saber, es decir, a los discípulos, al que verdaderamente tiene su corazón en querer saber, al que eh, quiere madurar a nivel espiritual, el que ha dejado de ser discípulo o persona carnal o natural, el que experimenta una verdadera madurez, a esa persona le he dado saber o Dios le concede los misterios. Dios le habla, Dios le muestra los misterios y eso es lo que nosotros llamamos la revelación, el rema de Dios. Y aprende a conocer los misterios de Dios. Dice, pero a ellos no les es dado. Dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Porque hay personas que tienen su corazón cerrado. Y es que no quieren entender. Y aquí es donde tenemos que decirle al Señor que abra nuestros ojos, que abra nuestros oídos espirituales, que quite todo razonamiento de nuestra vida y que nos permita oír y entender la palabra de Dios y sobre todo recibir los misterios que vienen de parte de Dios. Aquí lo que el Señor está diciendo, citando una vez más mm, pasajes del Antiguo Testamento, es que hay personas a las que se les ha engrosado el corazón. Por eso no entienden la palabra. Por eso no pueden entender algo tan simple y tan sencillo como estas lecciones de fe que el Señor está enseñando. Porque el corazón se les ha engrosado. O sea, en otras palabras, lo que dice ahí el versículo 15 es que hay una dureza de corazón. Y dice, y con los oídos oyen. Dice, y oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Cuando un corazón está endurecido, no se entiende la palabra, no oye la palabra, no ve lo que Dios quiere hacer, los ojos no se abren para ver, para recibir los misterios de Dios, para entender la revelación de Dios. Miren, estos días hemos venido hablando mucho acerca de lo que es abrir el entendimiento y abrir el entendimiento a las revelaciones de Dios. Y si usted ha seguido nuestro canal, pues lo entenderá. Y si no, pues yo le invito a que venga los sábados a nuestras transmisiones en vivo. El sábado a partir de las 8 de la tarde, hora de España. Porque vamos a hablar de cosas poderosas y fuertes que tenemos que entender como hijos de Dios. Y a la que nuestros ojos se deben abrir y entender la revelación de Dios. Entonces dice que cuando el corazón se endurece, en últimas no hay sanidad. Pero dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y a continuación el Señor pues les explica a los discípulos qué significa la parábola del sembrador. Vamos a mirar lo que dice el versículo 18. Dice, oíd pues vosotros, o sea, los discípulos, la parábola del sembrador. Y aquí viene una cosa que es bien interesante. Mire, nadie más le preguntó o se acercó al Señor para preguntarle, Señor, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso que usted enseñó? No entendemos. Entonces hay muchas personas que oyen la palabra, que escuchan la predicación, pero no se acercan a preguntar, no se acercan a decir, Señor, explícanos más. Queremos saber bien esto qué significa, cómo, cuándo, por qué, dónde. Un verdadero discípulo se caracteriza por esa inquietud. Entonces dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. El Señor les viene y les va a explicar. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón.
Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mire que aquí el Señor en la parábola del sembrador, que la explica, porque no todas las parábolas Él las explica, sino que esta parábola y otra más adelante, Él las va a explicar. Entonces, ¿qué significa esta parábola? Y bendito sea el Señor que de su misma boca podemos conocer la interpretación de esta historia. Entonces dice el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ya sabemos que hay personas que tienen el entendimiento entenebrecido. Hay personas que oyen pero no entienden. Hay personas que oyen pero la enseñanza no, no les llega. Es como si hubiera un tapón en sus oídos. Es como si escucharan, pero la palabra entrada hasta cierto punto, pero no hay un entendimiento de ella. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, aquí el Señor nos habla de 4 tipos de personas. Y vamos a ir analizando para que entendamos y comprendamos. La primera persona, el primer tipo de persona que nos muestra aquí, o el primer tipo de corazón, es aquel que fue sembrado junto al camino. Junto a los caminos, pues, ¿qué hay? ¿Qué hay? Pues junto al camino, hablando pues del camino, de los caminos que se hacían en ese tiempo, pues junto a los caminos hay arena, junto a los caminos hay piedra. Normalmente cuando se construye un camino, cuando se construye una carretera, pues la carretera no es plana, no es horizontal. Las carreteras normalmente están hechas para que el agua escurra hacia unas cunetas. Y entonces ahí en esas cunetas se acumula mugre, ahí se acumulan hojas, ahí se acumula tierra, ahí se acumula pues muchas cosas, muchos residuos. Y eso es para que la carretera no quede con agua acumulada. Y entonces dice que hay personas que son sembradas junto al camino. Hay personas que están viviendo a la orilla de la vida, que no están ni en el camino, ni tampoco en el campo, ni en la parte verde. No están ni en un lado ni en el otro. Entonces dice que las personas que están en esa condición oyen la palabra, pero no la entienden. Y dice que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahora, entendamos esto. Dice que viene el malo y la arrebata. O sea que la palabra queda ahí, pero nosotros la palabra llega a nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que activar nuestro entendimiento. Para ello les aconsejo leer el Salmo 119. El Salmo 119 habla mucho del entendimiento. Señor, dame entendimiento para obedecer tu palabra. Dame entendimiento para comprender lo que tú me quieres decir. Eso era lo que decía el salmista o los autores del Salmo 119. Dame entendimiento para recibir esta semilla y que el malo no venga y la arrebate. Porque ese es el objetivo del enemigo, arrebatar esa semilla que se sembró. Pero ahí es donde viene el punto. ¿Dónde está nuestro corazón? El versículo 20 al versículo 21 nos da el segundo ejemplo. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí,
sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces aquí hablamos de un segundo tipo de persona, un segundo tipo de corazón. El que fue sembrado, dice el que oye la palabra y al momento la recibe. O sea, este va un poquito más adelante. El que oyó y al momento la recibió con gozo. Pero dice, pero no tiene raíz en sí. O sea, no hay una profundidad. Es una persona, este tipo de corazón o este tipo de persona, pues es una persona que no profundiza. Es una persona superficial. Es una persona que vive en lo superficial de la vida, que no tiene raíces, que no tiene profundización. Y ahí vemos que hay muchas personas que viven una superficialidad de vida tremenda. Todo es superficial. Por eso no hay madurez. Por eso no hay avance. Por eso no hay avance. Entonces hay personas que sí, oyen la palabra, la entienden, la reciben, se gozan. Quizá el Señor toca sus corazones cuando la escuchan en una prédica, cuando la escuchan a través de alguien, pero no viven una vida profunda en las cosas de Dios. No se han enraizado. Y esto me hace recordar lo que dice el Salmo 1. El Salmo 1, este precioso salmo, nos dice que la persona que se deleita en el Señor, que medita en su palabra, que obedece sus mandamientos, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Es decir, un árbol que echa raíces, raíces profundas, raíces que todo el tiempo están tomando alimento, que todo el tiempo están bebiendo de las fuentes subterráneas de la tierra. Mire, el Señor a nosotros nos está diciendo que el que no tiene raíz, que aquella persona que no profundiza en la palabra, pues simplemente eh, cuando viene la aflicción, cuando viene la persecución, cuando vienen los problemas, dice, tropieza. ¿Por qué? Porque no hay una raíz, porque no hay una profundidad en el Señor. Luego viene un tercer tipo de corazón, dice el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y aquí viene un tercer tipo de persona, o un tercer tipo de corazón, la persona que fue sembrado entre espinos. Recuerde esto. Entonces, ¿quién es el que es sembrado entre espinos? El que oye la palabra, la oye bien, la recibe, pero mire lo que dice, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Personas que oyen la palabra, pero igual se han dejado engañar por por estas dos corrientes, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, el querer, el querer trabajar y trabajar para ganar más. Y hay personas que han caído en algo que algún autor llamó la carrera de la rata. Esto suena muy, muy fuerte para aquellos que le tienen fobia a estos animalitos, pero les voy a explicar qué significa esto. La carrera de la rata, pensemos en un hámster. Los hámster normalmente en sus jaulitas les ponen una ruedita. Y esa ruedita, entonces ellos se suben a esa ruedita y se ponen a correr y a correr y a correr y a correr. Y corren y la ruedita gira y gira y gira a toda velocidad, pero ellos no llegan a ninguna parte. Entonces la carrera de la rata es, es eso, que nos metemos en un ciclo de, de trabajar para comprar cosas, de trabajar para comprar cosas que necesitamos, de trabajar para pagar deudas, para pagar tarjetas de crédito, para un viaje, para pagar la cuota del coche, para pagar la cuota de la casa, para pagar las facturas que llegan mes a mes, para etcétera, etcétera. Y es una carrera que no termina. Y se nos van los años en esa carrera, nada más que trabajando, trabajando, trabajando
para pagar facturas, para pagar tarjetas, para pagar deudas, y luego que termine una deuda viene otra, y luego viene otra, y luego tienes que comprarte otra cosa que necesitas, y luego entonces, y nos la pasamos así toda la vida. Y entonces, para poder asumir esos gastos o para poder llegar a fin de mes, pues entonces nos vemos obligados a trabajar horas y horas y horas. Y se nos va el tiempo trabajando sin descanso, 8, 10 o más horas al día, y no hay tiempo para nada más. Nada más que vivimos para ir a una empresa, para ir a trabajar, llegamos a la casa cansados, nos acostamos a dormir y luego otra vez a seguir trabajando, a seguir la misma rutina. Y entonces por eso dice el Señor que estas cosas ahogan la palabra y la palabra se hace infructuosa. No da ningún fruto. Miremos entonces que aquí en estos tres, haciendo una pequeña recapitulación, nos dice, nos muestra tres tipos de corazón. Pero hay un cuarto. Hay un cuarto. ¿Y cuál es? Mire lo que dice. El cuarto dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mire que aquí nos menciona un cuarto tipo de personas. La persona dice, el que fue sembrado en buena tierra. ¿Quién es el que fue sembrado en buena tierra? Bueno, y aquí nos menciona cuatro aspectos importantes. El que oye, entiende, da fruto y produce. Mire que aquí viene cuatro cosas importantes. El que oye la palabra y la entiende. Y la entiende. Y luego de entenderla, da fruto. Mire, la palabra es una semilla. Y eso es lo que el Señor nos está queriendo decir aquí. La palabra es una semilla. El sembrador es el Señor y esparce su semilla. Y esa semilla cae en diferentes tipos de corazones. Y hay unos corazones que son buena tierra. Hay unos corazones que están limpios, que están preparados, que están aptos y que entienden, reciben la palabra, la entienden y esa palabra da fruto en su vida. Ahora, más adelante, el apóstol Pablo nos va a aclarar en la carta a los Gálatas cuál es el fruto del Espíritu. O sea, cuál es el fruto de, de esa siembra, de esa palabra, de la palabra de Dios en nuestra vida. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿usted qué clase de corazón tiene? Desde el punto de vista nuestro como siervos de Dios, esta parábola nos permite entender que no todos los corazones van a recibir la palabra igual. No todos los corazones van a recibir la palabra. Y hay unos que la recibirán, hay unos que simplemente no la querrán oír, no la entienden, pero hay otros que sí la van a aceptar bien, la entienden, la reciben y la palabra da fruto. La pregunta es, ¿usted qué clase de corazón tiene? Esa es la pregunta, la pregunta que nos tenemos que hacer en esta mañana, en este tiempo devocional. ¿Qué clase de corazón tengo yo? ¿Qué tipo de corazón? ¿Soy el que estoy sembrado junto al camino? ¿Usted es el que fue sembrado en pedregales? ¿Que su corazón está como una roca? ¿O usted es el que no tiene raíz en su vida? Usted es el que fue sembrado entre espinos y la palabra se ahoga en su vida. Usted se está ahogando por el afán, por el estrés, por el afán de querer trabajar y trabajar para pagar deudas, para pagar. Usted está ahogado. O usted es buena tierra. Mire, en esta mañana vamos a meditar en este aspecto. ¿Qué clase de corazón somos? Y vamos a pedirle al Señor que haga de nuestro corazón buena tierra, que nos ayude a hacer esa buena tierra, esa tierra que se abona con el agua que viene de parte de Dios, esa tierra
a la que se le quita la maleza, las malas semillas, esa tierra descontaminada, esa tierra apta para que todo lo que se siembre crezca. Y aquí el Señor nos está animando, mira, que seamos buena tierra para dar fruto en el Señor. Y ahí viene el mensaje, el final de este mensaje. Vamos a pedirle al Señor que haga en nuestro corazón buena tierra para que cuando la palabra llegue, dé fruto, crezca, produzca y nuestra vida tenga éxito. De eso se trata este mensaje. Padre Santo, te damos gracias. Muchas gracias en este día, Señor. Gracias por darnos esta preciosa oportunidad de venir delante de ti, Señor, y recibir tu palabra. Ayúdanos, Padre, a escuchar, a ser oidores, pero no solamente la persona que oye y recibe la palabra, sino aquel que la entiende, que la comprende y que la pone en práctica. Señor, gracias porque tu palabra no volverá a ti vacía, sino que cumplirá todo lo que tú haces, todo lo que tú has mandado, Señor. Ayúdanos, Padre, a recibir tu palabra siempre, todos los días. Activa nuestro entendimiento. Te pedimos, mi Señor, que actives nuestro entendimiento, que nos des entendimiento para comprender, para vivir, para recibir tu palabra. Padre Santo, gracias. Gracias, mi Señor, por hablar a nuestros corazones, por desvelar, Señor, a tus hijos los misterios del reino. Padre, ayúdanos a crecer en ti. Ayúdanos, Padre, a tomar la decisión de pasar de ser la multitud a ser tus discípulos, aquellos que se suben a la barca contigo, aquellos que van día tras día, caminando diariamente, día y noche, durmiendo contigo, comiendo contigo, hablando contigo, Señor, mirándote cara a cara, escuchándote todos los días, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser esos verdaderos discípulos que se están adiestrando para luego impactar a otros, mi Señor. Padre, gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, para que abras los oídos de aquellos que los han cerrado a escuchar tu palabra, Señor. Que actives y que hagas un milagro, Señor, en esos corazones que se han engrosado, en esos corazones que se han endurecido de nuestro entorno laboral, de nuestra familia, Señor, aún de la misma iglesia. Yo te pido que hagas un milagro, Señor, y toques cada corazón, y que cada corazón hoy, Señor, se abra y se active para recibir tu palabra y para entender los misterios, las cosas grandes, poderosas y sobrenaturales que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a entender, danos entendimiento conforme a tu palabra, Señor. Danos entendimiento para recibir tus mandamientos. Danos entendimiento para obedecer. Danos entendimiento, Señor, y sabiduría para conocerte cada día más, Señor. Padre Santo, gracias. Gracias por tu palabra, que es viva y que es eficaz. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.